Y estamos al aire acá en el programa radial de ¿Qué pasa? Y estamos en línea nuestra primera entrevistada de esta tarde, que es Carolina Pedelac, concejal de San Martín, del Frente de Todos, referente del movimiento Evita. Carolina, acá Ariel Gómez y Mariano Fernández de ¿Qué pasa web? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos? El viernes hubo una sesión importante en el Consejo Deliberante de San Martín y se nos ocurrió poder conversar un rato de esto, pero antes del trabajo legislativo concreto, Carolina, te preguntamos cómo es el día a día hoy de un concejal, de un referente político en San Martín en este contexto de pandemia, además del trabajo legislativo que imagino que debe continuar de manera más presencial o remota. Digo, ¿dónde está puesto la atención, la energía, la pulsión en este momento tan particular del país, del conurbano y del conurbano sobre todo y de San Martín? Bueno, sí, los días son bastante irregulares, digamos, claro. Pero en principio, nada, la mayoría de la actividad está abocada a la asistencia y a la articulación, ¿no?, entre las situaciones que tienen que ver con la emergencia, sea sanitario, sea alimentario, sobre todo, la articulación con el Estado, el buen funcionamiento, digamos, funcionar me parece un poco, tanto referentes, militantes o representantes políticos, tenemos el deber, digamos, de tener presencia en las situaciones y en los momentos en los que mayor demanda hay, y me parece que funcionamos un poco como articuladores entre la necesidad y la respuesta del Estado. Por otro lado, digamos, en mi caso particular, como militante de un movimiento social, estamos llevando adelante las postas sanitarias del barrio Cuida el Barrio, que justamente esta semana empieza una segunda etapa que articulamos junto con el municipio de San Martín, con la Secretaría de Desarrollo y con Salud, hacer unas postas sanitarias por región mucho más articuladas, más efectivas a la necesidad de este momento, de esta etapa de la pandemia. Después, continuando con estas actividades que vos decías, ¿no? Tal vez, irregulares porque hay días de mucha demanda y de situaciones a resolver, hay días que tal vez no, pero bueno, en constante comunicación también con compañeras de los comedores, de los merenderos, tener mucha presencia para poder abrazar, digamos, a las que hoy están llevando adelante la tarea más ardua, ¿no? Bien. Y la experiencia esto de estar acompañando este momento de cerca en los barrios, después de ya varios meses, y que no se haya dado hasta el momento el pronóstico caótico, ¿no?, que hubo en las primeras semanas sobre qué pasaba si el virus llegaba al conurbano y llegaba a las barriadas populares. Había como imágenes apocalípticas, ¿no?, que se invitaba a pensar, ¿no?, frente a lugares de mucho hacinamiento, de poca posibilidad de distancia social. Ha sido lo viven como un logro, al menos hasta ahora, ¿no? No se puede gritar gol hasta que no termine esto, pero digo, que no haya habido ningún brote grave, digamos, ¿no? Tuvimos en la Villa 31 y en algunos lugares de Capital, en Villa Azul, en las primeras semanas, y después hubo alguna situación en San Jorge, en Tigre, pero en el conurbano, y sobre todo en el conurbano norte y noroeste, no hubo situaciones graves en los barrios populares. No, sí, tal vez destacar que desde un principio tal vez hubo casos, bueno, el caso de Villa Hidalgo, que fue uno de los primeros casos de COVID positivo en San Martín, digamos, fue en un barrio. Claro. Pero hubo una rápida respuesta en poder prever. No se tradujo en un brote, no hubieron 300 personas contagiadas después de eso. Claro, hubo una rápida respuesta en verificar que un caso de contagio es inminente, digamos, que se traslade a muchas personas más, que haya muchos contagios. Entonces me parece que hubo un buen diagnóstico en esto de no dejar pasar una situación puntual de caso positivo, y bueno, abordar. De hecho fue el primer barrio que tuvo el detectar es cuidar. Bueno, no hubo
si bien, digamos, no tenemos en San Martín una de las características, por ejemplo, diferente con algunas villas de capitales, que no hay tanto nivel de hacinamiento, son barrios populares, son asentamientos, pero no tiene el nivel de hacinamiento en donde hay casas con 3, 4 pisos, digamos, y muchas familias. Claro. Sí lo hay tal vez en algunos barrios, no digo que no, pero no es la característica principal de nuestros barrios populares. Bien, después creo que hubo dentro de, digamos, de lo posible, hubo una apuesta a dar una rápida respuesta desde el sistema sanitario, ¿no? De hecho, en términos presupuestarios se redireccionaron, ¿cómo se dice? Sí, se redireccionaron los presupuestos a salud y a desarrollo social, particularmente alimentación, por lo cual, digamos, ya desde un principio hubo un diagnóstico y una visión de que, bueno, digamos, la fuerza casi en su integralidad iba a estar puesta en estos dos tipos de asistencia. ¿Y cómo es el clima hoy, en este momento, en esta etapa tan particular que nos toca, donde hay un pico de contagio? No sabemos si es el pico, pero bueno, los contagios aumentan todos los días y llegamos ya con una cuarentena desgastada, ¿no? Ya después de tanto tiempo, un nivel de cansancio, una tendencia de los vecinos y de todos a querer salir, digamos, ¿no? ¿Cómo es el trabajo y qué es lo que vos percibís en la gente y cuál es el trabajo desde la política, ¿no? Desde la referencia institucional también, de transmitir en este momento? Yo creo que es un momento de tener muchísima paciencia, porque claramente, digamos, hay necesidades de salir a tener un ingreso. Uh-huh. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras de los barrios laburan en un marco de informalidad, en la economía popular, en la changa, en la venta ambulante, y todo ese sector se ve completamente parado y no hay mucha manera de reactivarlo por una cuestión de circulación, ¿no? Un vendedor ambulante que vende arriba del tren, por más que lo dejen y le permitan ir a vender, digamos, no hay quien le compre. Claro. Al no haber demanda en el sector en general, es un proceso recesivo, digamos, y en donde hay algo de esto de la asistencia directa del Estado, porque los mecanismos que pueden hacer y permitir que esos trabajadores y trabajadoras salgan a trabajar no sirven, digamos, por más voluntad que haya, no sirven porque no hay demanda y no hay circulación. Entonces, es un periodo de mucho desgaste, de mucha paciencia, digo, en términos de poder, un poco lo que hacemos y lo que yo creo que hay que hacer es poder desglosar cada una de estas problemáticas y estos sectores como para poder ir dando respuestas más puntuales, ¿no? Para cada demanda, porque la situación es bastante caótica en general, en términos de que estamos en un 50% de pobreza, se proyecta ese número, entonces lógicamente, digamos, va a haber muchísima demanda hacia el Estado. Sí creo que nuestro pueblo ha llegado como a unos niveles de responsabilidad muy grande y eso se ve, porque si bien hay mucha necesidad, digamos, la gente en general está cumpliendo, digamos, y está entendiendo que es un momento completamente excepcional y que es necesario ser responsables con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Por lo cual es esto, un paso a paso, poder ir desglosando los problemas, dando soluciones puntuales que sean acordes al momento. Es un periodo bastante particular. Estamos conversando con la concejal de San Martín, Carolina Pedelac, del Frente de Todos, una referente del movimiento Evita. Carolina, y ahora sí te pido que te pongas el traje de concejal, te voy a consultar sobre el trabajo legislativo, sobre todo de este viernes. Se aprobó un proyecto que instala una tasa especial para bancos y para hipermercados. ¿Nos contás un poco de qué se trata, cómo fue un poco la votación y cuál fue el fundamento político, ¿no? para avanzar con esta tasa? Sí, la tasa se llama tasa de emergencia. Es una tasa que se va a implementar durante el periodo que dure la emergencia sanitaria. Y un poco la base imponible de esa tasa es poder aumentar en un 50% la tasa sobre la inspección e higiene de algunos sectores en particular,
el criterio de esos sectores es poder hacerlo sobre los que han tenido grandes ganancias y que no modifica, digamos, su subsistencia durante la pandemia, ese aumento de tasa. Digamos, la idea no es como interrumpir en ese proceso, en esa situación comercial ni nada, sino poder recaudar sobre los sectores que tienen excedentes. Esos son los bancos, entidades financieras, hipermercados, y se agregó todo lo que son empresas de telecomunicaciones y de seguros. Bien. Bien. Eso es la descripción técnica, digamos. Bien. ¿Y salió por unanimidad? ¿Cómo salió en el Consejo? Sí, se votó por unanimidad. En realidad, todo lo que tiene que ver con modificación de tasas, ahora se tiene que hacer más o menos en 10 días una nueva asamblea de mayores contribuyentes, sí. Claro, donde se termina de aprobar este proyecto, claro. Perfecto. Así que en 10 días tendremos esta nueva sesión. Y el fundamento fue redistributivo, digamos, ¿no? El fundamento político fue, bueno, hace falta redistribuir recursos, hace falta nada, porque a la vez hoy el municipio estuvo anunciando exhibición de tasas a otros sectores, ¿no? Sí, el criterio es redistributivo, sí, es direccionar de los sectores que mayores ingresos tienen a el Estado municipal y que de esa manera pueda tener recursos para la asistencia directa de quienes más lo necesitan. La realidad es que la recaudación del municipio ha bajado un 40% y que es necesario, digamos, tener, y la demanda de asistencia aumentó, claro. Se triplicó, por ejemplo, la demanda alimentaria, entonces es necesario redistribuir, digamos, ese ingreso de donde hay excedente a donde hay carencia. Perfecto. Y después, otro novedad importante de la sesión del viernes fue la creación de una nueva comisión, una comisión de género, de mujer, ¿no? No sé exactamente cómo es el nombre, pero por ahí va la idea. Sí, se aprobó la conformación de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidades, que ya se había presentado el año pasado, pero bueno, era necesario modificar el reglamento interno porque es en donde dice exactamente la cantidad de comisiones que hay dentro del Consejo Deliberante y que trata cada una, por lo cual requería un pase a comisión de legislación y luego la aprobación. Bien. Así que estaba en camino, se cortó por la pandemia y por la cuarentena, pero bueno, se terminó aprobando en la primera sesión que pudimos hacer. ¿Y qué significa que hoy haya una comisión de género, de mujer y de diversidades en San Martín, digamos, ¿no? Aparte del nombre, este reconocimiento dentro del esquema en que un Estado divide sus áreas legislativas? Yo creo que es una manera de jerarquizar la discusión y de jerarquizar las políticas públicas, porque en el Consejo Deliberante todas las temáticas relacionadas a género, que hoy en la agenda pública y mediática y social son prioritarias, en el Consejo Deliberante pasaban a través de una comisión que tenía que ver con derechos humanos y deportes, cultura, digamos, dentro de un universo más grande. De esta manera lo que se hace es jerarquizar un poco lo que tiene que ver con la legislación de la temática y sobre todo articular directamente con el Ejecutivo Municipal, ¿no? Que ha tenido políticas acertadas y siempre un poco de vanguardia en San Martín respecto a la temática de género, pero bueno, me parece que es destacable porque lo que hace es justamente poner en valor, ¿no? Y jerarquizar. Bien, y en esta línea te hago la última, al menos de mi parte, no sé si Mariano va a querer preguntar algo. Digo, ¿qué otras políticas o qué políticas estás esperando que pueda discutir esta nueva comisión de género, mujer y diversidades? Y te la reformulo. Hablaste recién de políticas de vanguardia de San Martín. Contame dos políticas que te parezca que son de vanguardia y dos que falten y que te parezca que esta nueva comisión va a dar oportunidad para discutirla y para aprobarse y que sean políticas públicas en el próximo tiempo.
Bueno, en primer lugar, lo destaco porque aparte fue algo que impulsamos desde las compañeras del Movimiento Evita, que fue el programa de promotoras territoriales de género en el 2018, junto con el Ejecutivo Municipal. Lo que hicimos fue presentarlo, digo, no desde lo legislativo, pues no teníamos ningún concejal, sino como proyecto, como propuesta, y se aprobó y se hizo una prueba piloto a partir del año pasado, que funcionó muy bien en términos de articulación de la demanda territorial y el Estado. Así que el programa de promotoras territoriales de género, que hoy lo retoma el Ministerio Nacional de Mujeres, Género y Diversidad, me parece que fue una política acertada porque ningún otro distrito había tenido una política de institucionalizar esas promotoras. Y estas promotoras son referentes barriales que se las forman en esta temática, que funcionan como una alerta temprana, ¿no? Para detectar algún caso. ¿Qué hacen estas promotoras en el día a día? Bien, eso. Sí, son referentes barriales de diferentes organizaciones que hicieron una etapa de formación y después tenían reuniones frecuentemente, puntualmente, para abordar casos, para hacer la tarea más de promoción y prevención, y después el abordaje de casos, articular con la comisaría, con la fiscalía, con el espacio mujeres, ser unas articuladoras territoriales, puntualmente. Y acompañar de la cercanía. Bien, te corté, era esa una que me destacabas de las que están. No, después, bueno, la implementación de la ley Micaela también fue el primer municipio que lo hizo. Concretamente hizo la formación y donde estuvieron, en su momento Catopodis como intendente y todos los funcionarios, y fue el primer municipio en la provincia de Buenos Aires en ejecutarla concretamente con esa formación. Y dos que falten, dos que esta nueva comisión tiene que poner en discusión pública y que aspiras que sean política pública. O yo creo una, que hay digamos, algo. Sí, pienso que es necesario un abordaje más puntual a la población travesti trans, que si bien muchas veces se la aborda en el conjunto de lo que tiene que ver con las políticas de género, tienen particularidades, y me parece que es necesario pensar políticas que sean puntualmente para esa población, ¿no? Tienen particularidades porque el déficit habitacional siempre es mayor, el acceso a los alquileres o al trabajo siempre, digamos, tienen una cuota mayor de dificultad, entonces es necesario abordarlas especialmente. Y acá en San Martín, digamos, tenemos una gran población travesti trans, por lo cual pensar políticas específicamente de acceso al trabajo, a la vivienda, a la salud de ellas. En cuanto a la salud, están los consultorios amigables, el consultorio del Fleming, que me parece que fue una política y una construcción muy acertada. Entonces ir por un poco más, por el acceso a la vivienda sobre todo y el acceso al trabajo. El cupo laboral trans, por ejemplo, en San Martín también se aprobó y se implementó, pero bueno, obviamente la incorporación, digamos, a la formalidad lleva su tiempo, entonces un hacerlo objetivo efectivo, es claro. Una cosa cumplir, es claro, con ese cupo laboral. Carolina Pedelac, concejal de San Martín, referente del Movimiento de Evita, concejal del Frente de Todos. Muchas gracias por este rato. Te paseamos un rato por los barrios, por la situación del coronavirus, por el trabajo legislativo, las tasas, ¿no? El ingreso de los fondos con el cual se llevan adelante política, y terminamos por género. Me parece que fue muy completo. Muchas gracias por este rato para charlar con Qué Pasa Web. Bueno, muchas gracias por llamar. Un abrazo.